Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, soy Ángela Arias y tal vez estoy empezando a pescar mejor los nombres. Hola, yo soy Pame Jiménez y estoy haciendo mi mejor intento por entender nombres y recordar nombres correctos. Gracias. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Seguimos en nuestro especial de podcast dedicados a la Feria Internacional del Libro. Aquí por si acaso si escuchan a Susana Ramírez que está en el fondo, ella ha hecho posible muchísimas de estas grabaciones. Nos va a escuchar en vivo dándole las gracias por primera vez porque en las anteriores no nos había escuchado. Sí. Y además, eso es por si acaso lo escuchan ahí en el fondo, pero también aquí en primer plano tenemos a la entrevistada de hoy. Ella es Teresita Borge. Borge. Borge, ok. Es que se me confunde también con Borges. Ay, eso sería una maravilla. ¿Usted se imagina? Hija nieta de Juan. ¡Oh! Bueno, del éxito. Me gusta más ese, dice. Sí. Dejémoslo así. Teresita Borge es ganadora de, vamos a ver si lo pesco bien, del premio de la Fundación Carmen Naranjo del 2021 en la categoría de cuento con su libro María de Vencerás, que además fue publicado o está siendo presentado en realidad en esta Feria Internacional del Libro. Fue publicado con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y les recordamos que como estamos en la feria, muy posiblemente ahí encuentren sonido de feria, pero es parte del feeling. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Y justamente para empezar con la entrevista, hablemos de eso, de volver a reencontrarnos como escritores, autores, amantes de las letras y demás. A todos los que hemos entrevistado les hemos preguntado cómo han vivido este reencuentro con la gente después de tanto tiempo que no podíamos vernos las caritas. Ha sido, pero glamoroso, de verdad, verdaderamente glamoroso, porque está bien, nos hemos visto y hemos conversado y hemos estado en conferencias y hemos andado por Perú, por Francia, por todo lado, pero a través de la pequeña ventanita virtual. El internet sí, está bien, aceptémoslo, es una maravilla, pero el internet contacto no nos da el abrazo, claro, la facultad y el espacio significativo, simbólico de abrazarnos, de apapacharnos, de decir ¿qué? ¿Pero qué? Y es un reencuentro como si hubieran pasado no sé cuántos años y después de tanto tiempo y tantos dolores, incluso hasta fallecimientos, muertes y de todo por medio. Vernos así en directo, en vivo y a todo color es una cosa maravillosa. Y la cantidad de personas, ¿verdad? Porque hay niños, adultos, jóvenes, hay de todo un poco. Todo. Y ver, ¿verdad? Reunirnos, yo creo que estas son las pocas actividades que tenemos como lectores y lectoras de reencontrarnos y de descubrir otras cosas, ¿verdad? Otros autores, otras historias. Entonces, como que sí apapacha el corazón. Claro. Ay, qué lindo, apapacha el corazón. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, en Página Cero generalmente hacemos entrevistas y programas sobre libros que hemos leído y que nos han gustado. O sea, ese es nuestro ride, ¿verdad? Nuestro feeling. No hacemos reseñas de libros que ni hemos leído ni que nos gustaron. Queremos que esto se quede. Ni que no nos gustaron. Sí, que ni nos. Sí, eso. Que no nos gustan, pues. Sí. O sea, que queremos que sean como reseñas honestas, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, para esta serie dedicada a la Feria Internacional del Libro, pues obviamente cuando se dan como novedades, pues nosotros no leemos a la velocidad del rayo y no tenemos necesariamente acceso inmediato a los libros. Y lo cierto es que no hemos tenido oportunidad de leer María de Vencerás, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en esta ocasión lo que queremos hacer es acercarnos primero a las personas autoras. Uh-huh. Entonces, para aquellas personas que no conocen a Teresita Borge y su trayectoria como cuentacuentos, spoiler, tal vez si la misma autora se presenta a aquellas personas que nos están escuchando ahorita. Claro, bueno, es que sería como, enorme. Desde la época en que como actriz, que ya tenía 4 años, imagínese usted, y desde los 4 años empiezo a contar cuentos también, porque soy hija de los cuentos, soy hija de las palabras. Tuve 5 mamás, aunque ustedes no lo crean, una abuelita, 6 magas narradoras, compartiéndome historias, relatos, juegos de palabras, adivinanzas, de todo lo habido y por haber. Me enamoro terriblemente. Y entonces empiezo a actuar desde muy chiquita, empiezo a contar desde muy chiquita, empiezo a escribir recién como escritora, sí tengo apenas como 3, 4 años, una cosa así.
Pero de ahí en fuera, que como locutora, que como de todo en esta vida he hecho con tal de ganarme los frijoles. Así que sí ha sido como muy vasta la trayectoria. Lo difícil no ha sido llegar, sino mantenerse durante más de 40 años. ¿Usted cómo cuenta cuentos o cuentacuentista? ¿Cuál es? No, prefiero narradora oral, porque Narradora oral. sí, me parece que es como más apropiado el término, narradora oral. Entonces, antes de la pregunta que le tenía originalmente, si nos da un poquito tal vez como la diferencia entonces entre narradora oral, valga la redundancia, y cuentacuentos. Sí, es que fíjate que en mi caso, por ejemplo, si a mí me dicen, necesito una cuentacuentos, es porque voy directamente a tratar con cuentos literarios, con cuentos publicados. Entonces ya yo me aprendí, si son los cuentos de mi tía Panchita, ya me conozco todos los cuentos de mi tía Panchita, y a eso voy, ¿verdad? Obviamente que los trabajo y los transformo y los adapto y los vuelvo a adaptar. Pero si me dicen, necesito una narradora oral, ahí es entonces donde yo recojo mi acervo, no solamente lo que yo he vivido, sino que todo lo que las personas a mi alrededor en algún momento de la vida pudieron haber vivido, y yo voy sobre eso hilando y tejiendo historias. Entonces hay como no es improvisación, porque la improvisación no existe ni aquí, ni allá, ni en la China, ni en la Conchinchina, pero sí hay como un hilo conductor que ya yo tengo como más que todo bien trabajado, y sobre eso me monto y empiezo a crear prácticamente casi que en vivo. Tengo una pregunta, y es que los últimos 2, 3 años para todos y todas ha sido un rehacer el mundo, ¿verdad? Desde nuestras casas, con incertidumbre y demás, y como personas intentamos tener espacios de contacto con la gente, ¿verdad? Durante estos procesos. ¿Cómo fue hacer este tipo de contactos para ¿cuál era el término de nuevo? Narradora oral, en momentos en donde la virtualidad fue tan fuerte, por lo que hablábamos hace un rato, que la interacción presencial y vernos, y verdad, sin un miedo de por medio, es muy distinto, pero quisiera saber cómo es esa experiencia que tuvo. Es que uno ama el público, uno ama la comunicación, uno ama las palabras, uno ama la musicalidad de las palabras, uno sin palabras no puede existir. Entonces yo tenía que de alguna manera u otra, había que paliar, había que diseñar, aunque sea a través de esa mini pantallita virtual, tener ese espacio de tú con tú. Entonces sí nos dimos fuerte a la tarea, por ejemplo, en mi caso como narradora y como cuentacuentos, yo vivo en el campo, ¿verdad? Entonces supe de muchas familias que perdieron sus trabajos hasta el día de hoy. Abrí un canal de cuentacuentos, YouTube, Teresita Cuentacuentos, y ahí subí más de 200 vídeos, Wow. en donde cuento historias no solamente para promoción de la literatura nacional, sino también de la literatura universal, y grabé como 1000 audios de WhatsApp, por ejemplo, El Principito, y se lo mandaba a las docentes a través de WhatsApp para apoyar, sobre todo sabiendo que los papás al quedarse sin empleo no iban a poder comprar un libro. Entonces, que por lo menos los que tuvieran acceso a internet, que no son todos en este país, ¿verdad? Eso es muy importante recalcar, pues les llegara un poquito del cuento a través del género del WhatsApp, digamos, si se puede decir que es un canal. Usted también, antes de que caigamos ya en María de Vencerás, usted ya tiene experiencia también publicando con Club de Libros, y si no me equivoco, puede ser que me equivoque, ahí cualquier cosa me corrige, también ha hecho como audiolibros con Club de Libros, que son más pequeños, ¿verdad? Pero es como este formato similar. Entonces, tal vez si nos puede hablar un poquito como ya de su experiencia también, no solamente como narradora oral y cuentacuentos, sino también como escritora, particularmente con esta editorial. Aprovechando, parece mentira, la pandemia nos trajo cosas muy buenas, maravillosas, porque la gente empezó a leer y empezó sobre todo a escuchar, porque hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Por lo general oímos cualquier tontera, pero la gente ahora, a raíz me imagino yo que de tanto dolor, tanto sufrimiento, porque sí hemos sufrido, a mí se me murió mi hermano de COVID, ya va para 2 años, entonces sí encontré ahí como el nicho perfecto. Hablé con Evelyn Ugalde de Club de Libros, ya yo tenía en SoundCloud algunas grabaciones y le dije, no, mira, aquí tenemos que tirarnos porque la gente está buscando y necesita oír, necesita escuchar, necesita en conjunto otra vez
arrimarse por lo menos a través de las palabras. Ellas son las únicas que nos van a dar compañía. Además, las palabras son mágicas y sanadoras. Es la única oportunidad que tenemos, de verdad. Y empecé y soy la. Yo grabo y edito y subo y bajo y comparto y todo. Pero sí ha tenido bastante aceptación. Sobre todo porque lo nacional, como cuesta con lo nacional. Con lo internacional es facilísimo y bueno, está bien. Pero con lo nuestro, hay que meterle todavía más candela al asunto para que la gente en Costa Rica tenga en cuenta y logre a través de estos pequeños audios como visibilizar un trabajo tan enorme como ha sido el de Club de Libros desde que inició. Y publicaciones así específicamente con Club de Libros, ya no tanto hablando de audiolibros, ¿verdad? Que de nuevo, usted se destaca mucho en lo que es el ámbito costarricense por su capacidad oral, pero tengo curiosidad sobre su quehacer ya literario de letra, de puño y letra, ¿verdad? Porque sea como sea, las primeras publicaciones son también lo que le va abriendo camino a usted hasta llegar a María Vencerás, María de Vencerás. Sí, empezamos hace yo no sé cuántos años, ahí sí no me acuerdo, hace como 12 años con un librito que salió en coautoría con Evelyn Ugalde, se llamaba, tenía que ver algo con el fútbol, cuando Costa Rica llegue a ganar el Mundial, algo así, es que no me acuerdo. Y después de ahí, sí, algunos cuentitos aparecieron por ahí en La Risa Sana, que es una antología muy nueva. Antes, Mi Media Cebolla, Pandemonium, que fue también a raíz de la emergencia sanitaria y que salió de manera virtual. ¿Qué más? Tengo varios escritos también en periódicos, revistas, por ahí cositas perdidas, pero básicamente hasta llegar a Pelos de Culebra Voraz y Pepito Calandrá, que nos cuentan historias de miedo, que son cuentos de miedo con humor para niñas y niños valientes que no le temen a nada, absolutamente nada. Y después de ahí ya doy el brinco a María de Vencerás y otros cuentos al menudeo. Ve, ahora que usted nos está contando esto, tengo otra curiosidad, pero de parte mía, ¿verdad? Sí. Antes de entrarle a María de Vencerás, si tenemos tantos textos de Teresita Borge dispersos, un trabajo para recopilarlos en una sola publicación. Eso estaba pensando yo justo ahorita que lo estaba escuchando. Ay, sería, sobre todo porque, mira, quienes los han leído, quienes me han leído, me dicen, ay, pero es que usted escribe de esto y escribe de... Claro, porque yo cuento de todo. Y de todo leo. Yo me paso la vida, yo nunca veo tele, no tengo la costumbre, ni siquiera tenemos tele en la casa. Pero usted me verá leer todo el día y escribir todo el día y paso en esas todo el día. Entonces te puedo contar de muchas cosas porque a través de la lectura se va uno creando su propia lectura interna, que casi que llega al universo mismo, así que por hablar y contar y escribir de todo un poco. Vamos a hacer una pausa, pero ya casi volvemos para hablar muchísimo más sobre esta publicación, María de Vencerás. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Seguimos aquí en Página Cero en esta serie dedicada a publicaciones de autores costarricenses en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, celebrada a finales de agosto e inicios de septiembre. Vamos a ver, desde el 26 de agosto hasta el 4 de septiembre del año 2022. Hoy estamos conversando con la autora costarricense, narradora oral, no cuenta cuentos, narradora oral, Teresita Borge. Ella muy recientemente, en el año pasado, 2021, ganó el primer premio de la Fundación Carmen Naranjo en cuentos con la recopilación, diría yo, María de Vencerás, publicado con la EUNET, editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, Teresita, cuéntenos sobre, porque de nuevo, son libros que no hemos todavía conocido,
¿qué nos vamos a encontrar en María de Vencerás? María de Vencerás es un proyecto que tiene, no sé si tiene más de 20 años de estarse cuajando aquí en mi mente. Y empiezo, ¿cómo te digo? Es como una gran tela, de esas telas donde los hippies hace 40, 50 años, pues iban de repente con sus retazos uniendo, hasta que crearon todo un universo. Y sobre todo porque tengo nietas, van para arriba, ahorita están en la escuela, y veo que cómo nos falta a nosotras como mujeres cohesión, cómo nos falta la resiliencia, cómo nos falta la sororidad, cómo nos falta toda esa gama de hijos e hijas del amor, porque la solidaridad y todos los principios y todos son hijos nada más y nada menos que del amor mismo. Y lo escribí, no quería hacerlo, estaba como que sí, como que no en eso. Sí, porque cuando eso estaba mi hermano a punto de fallecer y no tenía computadora, todo lo escribo en el celular. Y es una cosa terrorífica escribir un libro en un celular. Me lo puedo imaginar. No, Así como, ustedes no tienen idea, pero dije, no, pues le pongo, salió este concurso, le pongo, mi hermano muere, le pongo al doble porque me tengo que salvar a mí misma, ya yo estaba como que, ya me iba a volver loquita, porque yo necesito mucho a la gente, necesito estar y conversar y necesito de verdad oír y abrazar y tomarme un café y todo, y no tomo café, ¿verdad? Yo me pido el agua dulce, eso es lo mejor de todo, pero bueno. Pero ahí dije, no, se va María, y empecé y todas las madrugadas me dio COVID, me quedé sin aire, me trasladaron en emergencia, en una ambulancia desde la clínica de Mora hasta el San Juan de Dios, porque ya iba sin aire, pero logro salir y dije yo, no, pues con más razón. Y ahí está María de Vencerás para fortalecer, sobre todo a través de la palabra, a través de los procesos de comunicación, a través de toda esa maravilla que es el castellano, que es el español, poner a las niñas, porque está dirigido a niñas de 5º, 6º grado, adolescentes, mujeres, en fin, para de verdad tratar como de que nos amemos, como de que de verdad nos entendamos, como que nos apoyemos y nos ayudemos mutuamente. ¿Tuvo algún tipo de repercusión el hecho de que usted sea una narradora oral? Digamos, y esa interacción incluso con niñas y con mujeres cuando usted está haciendo su trabajo como narradora oral, ¿tiene alguna repercusión a la hora de escribir y en esta publicación en específico? ¿Hay alguna vinculación o algo que tal vez le hubiera pasado dentro de ese, ¿verdad? Dentro de esa práctica que le haya permeado a la hora de escribir y publicar esta? Claro, fíjate vos que, bueno, si vos te vas un poquito, nos echamos el cassette para atrás. Para la ley del vago, que fue emitida, no sé, hace muchos años en este país, no recuerdo ahorita la fecha, hablaban de que a las mujeres que eran bastante mal portadas en este país, se les iba a meter a todas, si eran 100 o 200, dentro de una ciudad amurallada. Iban a levantar una muralla, iban a construir casas, ahí se iban a albergar a esas 200 mujeres, porque eran mal portadas. ¿Y a qué consideraban mal portadas? Porque pensaban... Eso suena demasiado ciencia ficción distópica. ¿Verdad? Totalmente. Y totalmente. Váyanse a la historia y busquen la historia para que vean ustedes. ¡Qué miedo! De verdad, a mí hasta que se me crispan los pelos porque digo yo, eso pasó aquí en Costa Rica. Y resulta que como no pegó, porque dentro de esa muralla, detrás de esa muralla iba a haber un hospital, iba a haber una iglesia y las 200 casitas. Como esa idea no pegó, entonces ¿saben ustedes qué hacían con las mujeres que eran mal portadas y que no querían ser sumisas? Las agarraban y las iban a dejar a territorios en Talamanca, totalmente sin nada. No existían las botellas con agua o de agua. No existía absolutamente nada y nada con nada las iban a dejar allá adentro. O sea, rebobinando. Sí, ambas estamos como... Wait, ¿cuándo ¿Sí? fue eso? Para la ley del vago, eso estamos hablando... Vamos a Vamos a hacerle preguntarle una a... búsqueda. Sí, porque no quiero batear con la fecha. Claro, porque me quedo yo pensando, wait, ¿eso fue antes de la Guerra Civil de 1948 o después? Eso fue antes. Ok, Eso fue antes. no lo justifica,
pero tenía miedo como que fuera posterior a eso, ¿verdad? Porque No, pero imagínate vos que incluso para 1948, es más, si nos vamos a la época del cólera morbus, las mujeres, más de la mitad de las mujeres en Costa Rica fueron las que se murieron. Y nunca se habla de eso, porque eran las mujeres las que atendían a los enfermos. ¿Por qué? Porque éramos nosotras las que teníamos el conocimiento de las plantas y los podíamos curar. Y ahí, atendiéndolos en su lecho, eran las mujeres las que de primera mano se iban directamente al hueco. Eran las que fallecían, las que morían. estamos, ok, según San Google, Bueno, en sitio del Sinavi. sí, perdón, San Google nos llevó al Sinavi, Ajá. 12 de julio de 1867. Bueno, por ahí, imagínense. Bueno, ya estoy respirando un poco mejor. No, pero aún así, Terrible. Pero digamos que ya estoy un poco más tranquila. No pasó, no, lo que querés decir es que no pasó hace menos de 50 años. Exacto. Ajá. No, pero hace menos de 50 años empieza todavía, que es como una segunda o una tercera o no sé, cuarta ola, en donde no nos quieren encerrar, porque no pueden encerrarnos, porque dejamos de socializar en la cocina. La cocina era el único lugar en donde las mujeres podían conversar con otras mujeres, y era ahí donde ellas podían replicar como el modelo patriarcal de este país, que sirve precisamente a la clase, a los hombres. Y díganme ustedes si no, o sea, ¿en qué hemos avanzado? O sea, sí, no nos construyeron eso, pero Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal totalmente. totalmente. Ahora no son murallas verdaderamente Y no edificadas, son- pero es un Correcto. muro y un techo de cristal. Exacto. Sí. Ah. Ahí fue donde yo dije, yo tengo que escribir esto, y de alguna manera tengo que dar talleres, y de alguna manera yo voy a ir por las escuelas y por los colegios y voy a hablar del tema, porque tenemos de alguna manera de verdad que sentar un precedente y decir hasta aquí. Ninguna de lo que, digamos ahorita, de lo que estamos hablando, dígame usted, igual, por ejemplo, ahora que estamos de cara a celebrar la diáspora, y dicen que es una fiesta. Nosotros recibimos chiquitas de aquí de 8, 10 años, hay un testimonio de una negrita, creo que era yoruba, de 12 años, donde el tipo que la compró le despedazó la cabeza con el tacón, porque ella no quería hacer lo que el tipo quería que hiciera. Entonces, díganme, tenemos unos huecos terribles en la historia y tenemos que volverla atrás. Tenemos que rebobinar el cassette, irnos para atrás, conocer esos huecos y darnos de verdad, a través del conocimiento mismo de esa historia, empezar nosotros a labrar otra historia en lo personal y en lo colectivo, que de verdad nos salve. O sea, si nosotras no nos salvamos a nosotras mismas, usted discúlpeme, pero nadie va a venir a decir, vean, mujeres de Costa Rica, Únanse. sí, y hagamos lo propio. No va a pasar. Esto no es tanto una pregunta, porque no sé cómo caer en una pregunta, será como un comentario, y además todavía estoy como uniendo las ideas. Entonces, una vez que termine de medio unir las ideas, espero como haber llegado a un punto para que usted me ayude a comentarlo. Porque escuchándolo usted hablar, me parece que María de Venceras es un libro también sobre la sobrevivencia. Digamos, Sí. como por un lado, cuando usted nos estaba contando lo que pasó con esta niña negra que le despedazan la cabeza, hasta que yo me quedé, y verdad, como que me asusté, y eso como... Yo decía como, yo no quiero escuchar de esto porque es algo que me duele, pero al mismo tiempo sé que tengo que saberlo, que tengo Claro. que aprenderlo, que tengo que incluso que recordarlo porque forma parte de la historia de nuestro país, y el error de la gente es que olvidamos la historia y por eso es que la repetimos. Y Entonces, siempre hacemos fiesta de todo. O sea, no puede ser, hubo mucho dolor en el camino. ¿Cómo vamos a olvidar eso? eso por un lado, pero también para mí es sobrevivencia en el sentido de que me parece que fue como la manera en que usted, Teresita Borge, sobrevivió un periodo de tristeza muy fuerte con la muerte de su hermano. Entonces veo la sobrevivencia, Claro. ese texto como una muestra de sobrevivencia, es lo que quiero decir. Ese es como el comentario. No sé si caí en algo concreto. Sí, es que yo estaba casi que destruida por todo un montón de procesos, sobre todo porque uno a nivel de narración oral en este país, y no solamente de eso, sino a nivel de actuación, a nivel de todo, porque en todos los campos operan las cosas en donde se favorecen a unos pocos, no se favorecen a todos, y hay
procesos en donde uno dice, apague y vámonos, no me voy a vender chayotes, pero me voy para México, me voy para algún lado, porque de verdad aquí cuesta demasiado hacer cultura, o sea, y se hace todos los días y tenés que reinventarte todos los días y siempre al final de cuentas ves que son las mismas y los mismos y uno dice, ¿por qué? Si todos cabemos y estamos y nos podemos cubrir con la misma cobija y sobre todo porque tenemos de verdad muchas niñas a las cuales impactar. Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo quiero trabajar con las mujeres, siempre lo he hecho. Ahora que usted nos estaba mencionando todo esto, recordé que hace poco leí un libro, ahorita no recuerdo el nombre, pero uno de los extractos hablaba cómo un hombre vio a una niña recién nacida y decidió en ese momento que esa niña iba a ser su esposa. Y cómo se la roba, básicamente, y se la lleva cuando ya está un poco más grande. Y recuerdo que esto fue en el club de lectura que yo tanto hablo en el podcast. Recuerdo que hablábamos entre nosotras que estábamos en el club, porque somos mayoritariamente mujeres, lo veíamos desastroso y horrible y espantoso, pero nos dijeron, alguien nos dijo, de hecho fue Juan el que lidera el club, nos dijo, pero eso sigue pasando aquí en Costa Rica, en este momento, en muchas zonas rurales, sigue sucediendo. Entonces, lo importante que es que existan literatura que nos recuerde esas realidades que son muy duras, pero no nos podemos hacer con oídos sordos y ciegos ante esa realidad. La lucha no ha finalizado. No, y sobre todo la lucha que para mí es más que esencial, irnos al pasado. Tenemos de verdad, esto es como una construcción de esos tuquitos Lego. Y nos faltan un montón para poder edificar a la mujer de la Costa Rica actual y de la nueva. Nos falta mucha información. Y la información nos da empatía, la información nos da sororidad, la información es la que de verdad nos va a hacer cambiar. Y necesitamos de verdad que las niñas en la escuela, en el colegio, sepan de todo esto. Para mí es fundamental. Claro, últimamente se ha notado en librerías y demás que existe una tendencia de producir productos literarios enfocados a niñas, ¿verdad? Se me viene a la cabeza, qué sé yo, cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, ¿verdad? Que ya tiene varios volúmenes, o Las mujeres en la ciencia, etcétera. Pero muchas de esas producciones son de historias que no son ticas, no son, ¿verdad? Claro. No tienen una realidad costarricense. Tal vez cuando leamos esta producción que usted hizo, nos vamos a encontrar esa realidad. Puede ser que ahí también esté premiado un poquito saber de nuestra historia, porque es muy complejo a veces darle a una niña un libro sobre mujeres que han vivido otras realidades más difíciles, ¿verdad? Puede ser que las nuestras, o con un contexto mejor, digámoslo así. Es que no aplican restricciones en este caso, no aplican restricciones. En cambio, digamos, con María de Benceras no es que te vas a topar con una seguidilla de sucesos y de personajes que existieron, porque hay mucho de ficción. La imaginación mía es desbordante. Ahí, si en algún momento leen María de Benceras, van a ver que de repente van a decir, pero esta muchacha que se fuma, esta mujer que fuma, ¿verdad? O sea, ese es el secreto y no lo voy a revelar, pero... yo iba a preguntar cuál es. Pero así no tomen nota. Pero sí, traté como de dejar engolosinar a través de esos escritos para que las chiquitas, las mujeres que lo lean, quieran saber más y echarse para atrás, por lo menos tirar el gancho, para ver si de verdad tenemos esa conexión con nuestras ancestras, que es todo un derecho y tenemos la obligación de verdad conectar con ellas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Muchísimas gracias por seguir con nosotras aquí en Página Cero. Estamos conversando con la narradora oral y escritora Teresita Borge, quien muy recientemente, bueno, yo sigo diciendo muy recientemente porque siento como que el tiempo juega un papel muy diferente en época de pandemia y medio pospandémica. Totalmente. ¿Verdad? Pero
Este es del año 2021, ganadora del certamen de la Fundación Carmen Naranjo en cuento con María de Benceraz. Esta es como una idea que me surgió escuchándola hace rato conversando, pero luego nos fuimos por el lado feminista, que Pamela y yo somos unas suckers por eso. La verdad es que siempre de alguna manera logramos meter el tema del feminismo. Siempre nos pasa, es curioso. Pero ahora quiero como enfocarme en la parte del cuento, porque usted nos contaba como que era un proceso que le venía como de varios años, ¿verdad? Que a mí me llama mucho la atención como el cuento, pese a que es un género en teoría corto, en teoría breve, sucinto, que va al grano, ¿verdad? Sobre la acción y no necesariamente sobre el personaje por dentro, sino lo que le pasa. Me llama mucho la atención que el proceso de escritura de una recopilación de cuentos es verdaderamente largo. Bastante largo. Yo te estoy hablando que los tenía. Es que yo a María de Benceraz la tengo en la cabeza hace más de 20 años, por ahí. Pero yo no quería dedicarme a escribirla porque digo yo, no, a María de Benceraz yo la meto por aquí, la meto por allá, le invento y le sigo inventando, pero oralmente. Y la he contado 1000 veces de 1000 maneras diferentes. Pero yo dije, no, ya es tiempo de que le encuentre la comba al palo y me siente a escribir, porque si no va a pasar desapercibida, porque las palabras, a pesar de que son como son, el viento se las lleva. No, tiene que haber una huella, una impronta literaria y escribir. Claro, digamos, tradicionalmente la oralidad ha jugado un papel muy importante en toda la historia de la humanidad, pero lo que nos sobrevive hoy en día de los mitos es lo que se logró escribir. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama El infinito en un junco. Y habla cómo fue la invención de la literatura y de lo escrito justamente de eso, porque antes todo era verbal. Y cómo se perdían historias porque todo se pasaba de boca en boca, ¿verdad? Que es muy interesante porque, y creo que tal vez usted lo puede vivir todavía más vívidamente por ser narradora oral, ¿verdad? Que al hacerlo, digamos, de manera oral, valga la redundancia, hay una interacción entre las personas muchísimo mayores, como una actividad colectiva, ¿verdad? La literatura escrita en algunas ocasiones es más como individual, pero sí es cierto que para dejar huella se necesita esa parte, porque ¿qué pasa cuando la voz no está? Claro, no, y sobre todo porque vieran que yo soy ya como lo ven, soy una enamoradísima de la historia. Y la primera mujer que caminó, bueno, en eso los estudiosos están que sí, que no, que más años, que menos años. La primera mujer que caminó erecta sobre sus 2 pies y cruzó la garganta del Olduvai en África, de ahí, de ella, llamada Lucy, porque así la bautizaron, de ella y sus descendientes salieron las primeras lenguas, más de 2000 lenguas que poblaron el África. Al día de hoy se habla de más de 50,000 lenguas. Desde la cuna de la civilización, que fue ahí justamente en África, hasta llegar a nuestros días, al día de hoy, así como nos vemos y nos sentimos y nos hablamos y nos conocemos. La oralidad es más que importante, es lo primerísimo, nació al calor del fuego, por eso, al calor de los dioses, por eso la oralidad sana, cura y trata como de eso, de enmendar esos errores o esos vacíos para que se den más procesos de oralidad todavía. Así que para mí es más que importante, pero importante también escribir para que haya una referencia porque si no, de aquí a unos años no vamos a saber quién fue María de Benceraz. Tal vez entonces ya como para ir terminando, dado que la oralidad juega un papel tan importante y en el caso de María de Benceraz, ahí es donde nació en la oralidad y ya tenemos esta primera versión escrita. Quiero hacer hincapié en esto que estoy diciendo, primera versión, porque me imagino que con la oralidad va a seguir surgiendo aventuras de María de Benceraz. ¿Qué posibilidades hay de que en el futuro tengamos ahora pues más historias de ella ya en papel? Sí, ahorita digamos que está como varada porque me enamoré de Matulutulu Glué, que es una yoruba, una niñita negra que fue vendida a un comerciante en África. En aquellos entonces era, y siguen habiendo, ahí trata de blancas y trata de negras, hay de todo tipo de tratas. Y estoy con eso por el momento, así que la tengo como, María, estás aquí quieta, ¿verdad? Porque sus aventuras siguen, pero por el momento, relax, estoy con Matulutulu Glué, que es
Para mí eso va a ser épico, se los juro. Ustedes no saben la calidad y no es, o sea, ninguna zorra dice que sus zorritos son hediondos. Pero esto que escribí es una belleza, de verdad. Y María, por supuesto, María de Venceras, pero Matulutulo se las trae y en algún momento vamos a ver, porque es poesía para niños, para niñas, pero es que es cuestión como de que la lean y me van a decir, esto es una belleza. Yo tengo una pregunta, y sobre todo porque verla hablar sobre sus obras se ve que la atraviesan, ¿verdad? Ah, sí. Muchísimo. ¿Cómo es ahora que ya el libro está dado al público, ya cómo ha sido ese proceso suyo ya de haberla construido, los cuentos, y ¿verdad? Y ahora estar en esta etapa? Es que me parece tan... A mí me parece muy loco, muy surreal, muy surreal, de verdad, porque yo empecé ahora la entrevista y a mí me fascina hablar y yo no me pego y sin embargo digo, yo me voy a pegar, es que de verdad se me lengua la traba porque estoy tan emocionada porque es la primera vez que es mi libro y sobre todo en la totalidad porque las ilustraciones son una belleza. Todavía no lo he podido ir a ver, pero creo que vi ahora como al ilustrador. Ahí estaba Alex Molina. Y vi las ilustraciones de otro libro y yo así de lejitos yo decía, oh my God. Oh my gosh, dice mi nieto mayor. Oh my gosh. Es una belleza porque sobre todo hay mucha gente que dice, ay, ilustraciones para adolescentes. Ilustraciones sí, para mujeres. Por favor, favor, si se para leen. todo el mundo debería de existir. Es que las ilustraciones se leen, son escenarios bidimensionales y se pueden leer. Entonces, yo estoy de verdad, más que fascinada, porque Alex Molina es un artista de primera, ojalá que lo cuiden en la UNED, ahí se los dije, se los encomiendo al chiquito, ¿verdad? No me lo fastidien, chinenlo bastante, porque captó la esencia de esa loquera. Eso es justo lo que le iba a preguntar entonces, ¿cómo fue ese trabajo con el ilustrador? Porque imagino que tienen que estar muy conectados y conectadas entre sí, porque al fin y al cabo es el que está poniendo en imagen lo que usted construyó, también es verdad. No, y es una loquera porque fíjate que las ilustraciones, cuando él me las paso, me quedo yo así. ¿Qué? Él me dice, ¿pero qué pasa, verdad? Le digo yo, pero no puede ser. Y yo de verdad, pero ¿cómo? Es que no puede ser. Y se me salían las lágrimas. No. Y busqué mi foto, una foto que yo tengo, de 18 años, 19 años. ¿Y es usted? Soy yo. ¡No puede ser! Se lo pasé a él. Vea la clase de conexión. Ok, pero ¿sabe? ¿Fue que usted le pasó la foto antes o que...? No, después. Muy bien. ¡Qué mágico! Fue algo, de verdad, yo me quedé, no podía ni hablarle. Alex, es que yo esa chiquita, esa muchacha, yo la conozco. ¿Cómo que la conozco? Sí, espérese. Y terminé encontrando la fotografía como 30 días después de haber iniciado el primer contacto y le digo yo, ¿a quién se le parece? Me dice, no puedo creerlo, me dice Alex. ¿Es usted? Qué bueno, qué bueno. Qué mágico. Muy ¿sí? mágico. Demasiado. Eso se lo agradecí enormemente al universo porque de verdad hay magia. Lo cual me hace preguntar ahora lo siguiente. Okay. ¿Qué tanto hay de usted en los cuentos? ¿Pudo reconocerse así como se reconoció en las ilustraciones? Claro, por supuesto, porque imagínate que mi vida ha sido así como muy loca. Yo fui, ya para el 80 fue más o menos, me fui a pelear a Nicaragua. Yo combatí ahí como en el 80, 81, después regresé a finales del 81. Entonces, yo siempre me vi como la mujer fuegosa. Hay un cuento ahí que se llama La Mujer Fuegosa, porque a mí me decían mis mamás, mis 5 mamás y mi abuelita, que yo había nacido con el volcán. Yo nací en el 63, cuando el volcán hizo erupción durante 2 años. Entonces, yo soy esa mujer fuegosa, la que viene desde abajo rompiendo absolutamente todo, gracias a las palabras. Y he tratado de que las palabras se hagan realidad y que estén ahí los hechos acompañándolas y viceversa, nutriéndose las palabras de los hechos y los hechos con las palabras, para hacer como muy verdadera mi propia verdad, la construcción que yo a través de tantos años, a través de tantas historias. Imagínense que yo tenía a mi abuelita, no sabía leer, ella se sentaba con un libro que yo no podía tocar
Y cuando lo toqué, como 10 años después, casi me muero del susto, porque ya me contaba las historias más divinas que pueden haber sobre la Tierra. Y el libro era de medicina. Y cuando yo lo abrí, eran fotografías horrendas de chiquitos con paperas, de hombres con elefantiasis, con puces, con llagas, con fístulas, con fústulas, con todas las Fs sabidas y por haber. Qué bonito, porque en realidad la oralidad entonces está con usted desde siempre. Yo soy hija de los cuentos, siempre lo digo, soy hija de 6 magas narradoras. Qué fuerte, qué bonito. Sí, yo sé Hasta que se me puso la piel chinita, se lo juro. Y sobre todo porque la oralidad nos ayuda a cambiar, a construirnos, como les digo, en lo colectivo y en lo personal. No dejemos, antes que escritores y lectores, nacimos oyentes y hablantes. Eso no lo podemos nunca olvidar. Vos también podés sugerirnos lecturas. Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales. Y también las consideraremos para futuros episodios. Búscanos en Facebook como PG0. Bueno, yo particularmente he quedado muy satisfecha y muy curiosa. Pamela. Yo también, totalmente. Entonces, Teresita, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes que están escuchándonos del otro lado del internet, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos redes sociales que son... Estamos en Facebook, Twitter y Patreon como PG0. Tenemos nuestro correo electrónico pg0@gmail.com, nuestro sitio web pg0.com y en Instagram nos encuentran como PG0CR. Todavía no sabemos quién nos robó el PG0, pero muchas gracias, ahí estamos. Y nada más también de nuevo, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, Teresita Borge, y también le quiero volver a dar las gracias que por aquí no anda, pero No está. Pero ya nos escuchó por primera ya nos vez. escuchó, ¿verdad? A la señora Susana Ramírez de la Feria Internacional del Libro, que nos ha colaborado un montón para que tengamos estos espacios para que podamos hacer nuestro podcast. Entonces, muchísimas gracias también a ella. Nos estamos escuchando y hasta la próxima lectura. Bye bye. Bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!